las redes sociales. Voy a pedirles de favor que preparemos nuestra Biblia para poder, hermanos, estudiar la palabra de Dios. Qué bendición poder estar también un día entre semana con la disposición de escuchar, hermanos, lo que la palabra de Dios tiene para nuestra vida. Todavía estamos estudiando esta serie que se llama Consejos para la Vida Diaria. El día de hoy les voy a pedir de favor que abramos nuestra Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 3. El libro de Proverbios, hermanos, es un libro extraordinario, hermoso. Su contenido es realmente práctico, hay mucha enseñanza, hay muchos consejos que son útiles, hermanos, para nuestra vida cotidiana. El consejo que vamos a estudiar, hermanos, el día de hoy se llama: aunque falte el alimento, confía en Dios. Aunque falte el alimento, confía en Dios. Y voy a pedirles que todos lean conmigo la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 3, que nos va a servir como base para nuestra predicación. Todos juntos, dice así la Escritura: Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Hermanos, quiero que pienses en lo siguiente. Si alguien te diera a elegir qué padecimiento podrías o te gustaría sufrir, es que no sé si la palabra gustaría es la más correcta, porque pues a nadie nos gustaría sufrir nada. Elegirías. Si Dios te diera la opción de elegir entre algún padecimiento sin la opción de decir no, que tú tuvieras que pasar en tu vida, ¿cuál elegirías? No quise hacer una lista, porque a lo mejor la lista puede ser muy limitativa, pero podríamos hablar a lo mejor de enfermedad, a lo mejor de falta de trabajo, a lo mejor de falta de un techo, a lo mejor de falta de una familia, en este caso compañía, no lo sé. Pero me atrevo a pensar que una de las padecimientos que difícilmente alguien elegiría sería el no tener comida, el no tener alimento. Habemos personas que si no tenemos el primer alimento del día, por lo menos un café, un pan, algo sencillo, el día difícilmente podemos enfrentarlo. Hay personas que si a cierta hora de la mañana o del día no han tomado ya un alimento, o de la tarde, empiezan a sentirse mareados, empiezan a temblar, empiezan a sentir desesperación. A lo mejor algunos tienen o tenemos la capacidad de conformarnos con un alimento al día, pero hay personas que si no toman 2 o 3 alimentos, no desayunan bien, no comen bien, no cenan bien, no podrían estar tranquilos. Y es que saben, hermanos, la comida simple y sencillamente es una necesidad vital en la vida del ser humano. Es una necesidad que si nosotros no logramos satisfacer, nos genera muchos problemas, no solamente de salud, sino también de humor, de inestabilidad, incluso, hermanos, emocional. La comida es algo tan importante en la vida del ser humano que prácticamente todas las personas en este mundo, una de las razones principales por las cuales trabajamos es para poder comer todos los días. Tú me podrías decir, bueno, hay quien tiene tanto dinero que no trabaja para comer, pero come, hermanos. Y come precisamente porque tiene la posibilidad de tener una fuente de recursos, de tener un alimento. Por lo menos quiero pensar que el grueso de la población de nuestra iglesia, si no es que la totalidad de ella, hermanos, es ese. Trabajamos para poder tener una comida. Si nosotros no tenemos un trabajo y no podemos llevar la comida para nuestra esposa, para tus hijos, hermano, entramos en una preocupación y en una desesperación, en un clamor a Dios, pensando que tal vez algo ha fallado, por eso ese día quizás no tenemos comida.
Déjenme decirles, hermanos, que en la Biblia, la palabra de Dios, el asunto de la provisión de alimentos es un asunto que abarca muchos espacios en diferentes libros de la Biblia, dada la relevancia. El pasaje que acabamos de leer dice: Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Y es que, hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando todavía la revelación completa de Dios en la Biblia no estaba completa, se creía que una persona justa, es decir, una persona que amaba a Dios, una persona que obedecía los mandamientos de Dios, jamás en su vida iba a padecer hambre. Esa es una creencia generalizada en el Antiguo Testamento. Por eso en el Antiguo Testamento habitualmente vamos a encontrar pasajes como el que acabamos de leer ahorita y como otros que vamos a leer. Les pido que vayamos al Salmo 34, 9. Salmos capítulo 34, versículo 9. Me llamó la atención, hermanos, que este domingo pasado yo no estuve aquí en la iglesia, fui a predicar a otra iglesia, pero siempre escucho los sermones de las personas a quienes yo encargo la responsabilidad de predicar. Y me llamó la atención que el hermano que estaba predicando pidió que aquellos que se habían quedado sin comida un día levantaran su mano, y para sorpresa suya, alguien la levantó, no sé quién. Y dijo: ay caray, bueno, quien se haya quedado sin comer 2 días. Y alguien levantó la mano también. Y dijo: bueno, 1 semana, como que él pensando, ¿verdad? A lo mejor la idea del hermano, que es válida, porque a muchos tenemos esa idea, pues nadie, ¿quién puede decir que se ha quedado sin comer un día? Y la sorpresa fue, alguien levantó la mano 1, alguien levantó la mano 2. Pero a ver, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice en ese sentido? Vamos al Salmo 34, 9. Dice 9 y 10. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. La pregunta es, lo que este pasaje dice, lo que dice el autor de Proverbios capítulo 10, versículo 3, ¿es una promesa? Es decir, Dios está diciendo, se está comprometiendo a que el justo, el cristiano, es una persona que nunca se va a quedar sin comer. Vamos a ver otro pasaje de la Biblia, Salmos capítulo 37, versículo 25. El Salmo 37, 25 registra una experiencia en la vida de uno de los hombres, permítame llamarle, que llegó a ser de los más justos en el Antiguo Testamento. Y él registra una experiencia que él vivió. Dice el Salmo 37, 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiguen pan. La declaración de Proverbios 10:3, Salmos 34:9, Salmos 37, 25 y otras, ¿son promesas de Dios o son verdades generales? Lo que acabamos de leer en la Biblia, ¿son promesas de Dios o son verdades generales? Hermanos, no son promesas, no son promesas. Son verdades que los autores vivieron en sus experiencias personales. David dice, yo soy honesto, nunca he visto a un justo desamparado, nunca he visto la descendencia de un justo que mendigue pan. Pero eso no significa que no había nadie que sí lo hiciera a pesar de ser justo. Y por lo tanto, ¿verdad? En el 34:9, él escribió, nada falta a los que le temen. Sus hijos no les falta ningún bien. Esa es una verdad general. Pero a ver, vamos a ver también que de alguna manera es algo que él había vivido en su vida y que por supuesto nosotros podemos vivir también. Pero entonces, insisto, el contenido de estos versos debe de tomarse como una promesa o como una verdad general. Hay una promesa donde Dios diga, nunca vas a padecer hambre. Para poder responder, necesitamos regresar al libro de Proverbios
y considerar que es uno de los autores de los proverbios en algún momento tomó conciencia de algo e hizo con base en esa conciencia una petición a Dios. Vamos a regresar a Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9. Proverbios capítulo 30. Para poder responder, vamos a seguir analizando lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a regresar a uno de los autores de la Biblia que en un momento de su vida hace conciencia de lo que implica para él tener lo necesario y le hace una petición a Dios. Proverbios 38 y 9. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Le está pidiendo a Dios. No me des pobreza ni riqueza. Manténme, ¿qué dice? Del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue. Y diga, ¿quién es Jehová? O que, siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Ayúdeme a pensar un poquito antes de presentar la siguiente lámina, la siguiente presentación. ¿Qué le está pidiendo este hombre a Dios? Lo necesario para vivir. Pero ¿qué más le está pidiendo? ¿En qué posición se está colocando él? ¿En qué está pensando el autor de esta oración? ¿En el pan diario? Sí, pero ¿qué más? Dice, no me des pobreza, pero tampoco me des riqueza. Dice, pero no me dejes sin comer, manténme del pan necesario. Porque yo estoy consciente, dice el autor, que si me das tanto y me sacio, te niego. Y digo, pues, ¿para qué necesito a Dios? Dice, pero si me colocas en una situación en la que no tengo para comer, voy a terminar blasfemando de tu nombre. ¿En qué está pensando este hombre? ¿Qué le está pidiendo realmente este hombre a Dios? El ver a Dios en su vida diaria, dice el hermano, lo justo, lo básico. Es una oración que tiene que ser analizada. Dice, si me das mucho, voy a decir no te necesito. Si me tienes en necesidad, voy a blasfemar tu nombre. Hermanos, ¿qué les parece la siguiente idea? Lo que este hombre le está diciendo a Dios es, Dios, no me la pongas fácil, pero tampoco difícil. ¿Qué opinan de esta frase? Señor, no me la pongas fácil, pero tampoco difícil. ¿En qué está pensando? ¿En su comodidad? ¿O no, Isela? Señor, pues no me hagas sufrir simplemente. Manténme bien. ¿Verdad? Que yo tenga lo necesario. Está bien que no me sobre, pero que no me cueste. ¿Verdad? Que no me cueste tanto, pero tampoco que me cueste mucho. ¿Sí me explico? ¿Qué pasaría si Dios a todos los creyentes no nos la pusiera fácil, pero tampoco difícil? ¿Qué clase de cristianos seríamos? ¿Maduros? ¿Sabios? ¿Consagrados o comodinos? Señor, no me la pongas fácil, pero tampoco difícil. ¿Sí nos damos cuenta? Este hombre le está diciendo esto a Dios. Él está pensando en él. Esta es la oración de un hombre piadoso que nos debe de alertar a cada uno de nosotros en pensar, ¿qué pasaría si a mí, como hijo de Dios, un día Dios decidiera dejarme sin comer? ¿Será que Él está faltando a su misericordia? ¿Será que Él está dejando de mostrar su gracia? Déjenme decirles algo, hermanos, que es mi opinión. Una opinión personal es que cada día que en la casa de ustedes yo puedo sentarme y comer un alimento, el que sea, para mí es una muestra de la gracia de Dios.
Yo no puedo decir, hoy no tuve una bendición de Dios porque tuve para comer. Pero observen la palabra que estoy usando. Cada día que yo me puedo sentar a comer en la casa de ustedes es una muestra de la gracia de Dios. ¿Qué significa la palabra gracia? ¿Un regalo qué? Inmerecido. No lo merezco, pero Dios en su gracia ha decidido que yo pueda tener 1, 2 o 3 alimentos al día. Pero ¿qué pasa si Él decide un día que yo no voy a tener ninguno? Vamos a regresar al primer proverbio que leímos. Proverbios capítulo 10, versículo 3. Y vamos a tratar de comprender entonces lo que el autor de este proverbio está diciendo. En Proverbios capítulo 10, versículo 3, hermanos, hay una idea interesante. El título del consejo para la vida diaria que estamos estudiando el día de hoy se llama Aunque falte el alimento, confía en Dios. De momento estamos leyendo unos versos en los que pareciera que hay una promesa de parte de Dios en el sentido de que el justo es alguien que nunca va a padecer hambre. Pero yo dije algo. Esa era una opinión generalizada cuando todavía la revelación de Dios no estaba completa. Un momento en el que se creía equivocadamente que el justo era una persona a quien Dios siempre le iba a llenar de todo. Y no es así. No es así. Y tan no es así que el autor de Proverbios, hermanos, nos dice cómo pensamos los seres humanos. Señor, no me la pongas fácil, pero tampoco difícil. ¿Qué clase de cristianos seríamos si el Señor no nos las pusiera fácil, pero tampoco difícil? Es decir, no le batallamos. No habría un cristiano maduro, no habría un cristiano consagrado. ¿De qué serviría la fe si al final de cuentas voy a tener? ¿Sí me explico? Si al final de cuentas no me va a faltar. Vamos a regresar a Proverbios, capítulo 10, versículo 3. Jehová no dejará padecer hambre al justo. Y la pregunta es, ¿nunca? Él no dejará padecer hambre al justo. El autor de Proverbios no está diciendo que el justo va a tener comida todos los días. Lo que está diciendo es que Dios no va a permitir que se muera de hambre, que padezca hambre. Porque yo no puedo decir que padezco hambre si hoy no desayuné, pero sí comí. Yo no puedo decir que padecí de hambre si no comí ayer, pero comí hoy. No sé si me explico. Si van conmigo, entonces esto no es una promesa de que el creyente nunca le va a faltar. Joven fui y he envejecido. Y nunca he visto al justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, que termine en la calle mendigando porque no tiene nada. Pero seguramente hubo alguno que 1, 2 días o más se quedó sin comer. Eso es diferente, ¿sí me explico? Dios en su gracia puede permitir que haya un periodo pequeño, una mañana, una tarde, un día, 2, 3, en el que no hay nada de alimento, pero en su gracia lo va a proveer. Porque no, entonces lo que dice el salmista es, yo no he visto a alguien que termine mendigando pan. Él mismo terminó huyendo, hermanos, y quizás muchas veces quedándose sin comer cuando estaba huyendo del rey Saúl. ¿Sí me explico? Entonces, cuando leemos la Biblia, tenemos que aprender a entender que hay cosas que sí son promesas y otras que son verdades generales, verdades en el sentido, alguien lo vio, alguien lo vivió y lo registró así y es aceptable porque es correcto, él está diciendo lo que él está viviendo. ¿Nos damos cuenta? Pero tenemos que, hermanos, analizar toda la revelación de Dios, toda la palabra de Dios, para poder determinar qué es lo que está diciendo. Y lo que está diciendo el autor es que el justo no es alguien que va a morir de hambre, pero lo que no está diciendo es que nunca va a padecer. Vamos a la palabra de Dios y vamos a ver que sí, ciertamente Dios milagrosamente puede proveernos. Por ejemplo, 2 casos. Primero de Reyes 17:6. Yo puedo confiar, hermanos, en que no tengo trabajo. Escuchen esto. Yo puedo confiar en que no tengo trabajo, en que mi negocio no está vendiendo, pero Dios me va a proveer alimento. Claro que sí, puedo confiar en eso.
Vamos a ir a Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 6. En su gracia Él lo puede hacer. Dice Proverbios, capítulo 17, versículo 6. La palabra de Dios habla del profeta Elías. Dios le dijo a Elías, vete a esconder a un arroyo y allí te vas a quedar. Y vean lo que dice Proverbios 17, 6. Perdón, Primero de Reyes 17, 6, discúlpenme. ¿Sí había dicho Reyes? Ok. Primero de Reyes 17, 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía agua del arroyo. Los cuervos son animales carroñeros. Pero Dios utilizó a un animal que en contra de su naturaleza, en lugar de buscar comida para él, la busca para llevarle a su profeta, a Elías. A Elías nunca le pasó por la mente que un cuervo le iba a traer. Ok, Señor, quieres que me vaya allí, pero ¿qué voy a comer? No te preocupes, yo te voy a proveer por gracia. Entonces, lo que sí quiero decir es que Dios en su gracia puede obrar milagrosamente. Yo recuerdo en una ocasión, y sé que mi esposa está viendo también la transmisión, nuestros hijos eran pequeños, estábamos allá en la casa, no había para comer, y de repente sube mi hermano que vivía en la parte de abajo, en aquel entonces vivíamos en la casa de mi mamá, en la parte alta, y de repente llega mi hermano, que ya falleció, con comida, si mal no recuerdo eran unos sopes que había comprado en la calle, él y yo nos decíamos, carnal, ¿qué pasó, carnal? ¿Qué estás haciendo? Decíamos, no, pues nada, aquí sentados, estábamos viendo la tele, y dicen, mira, traje esto para que comamos. Esa fue una provisión milagrosa de Dios, hermanos. En otra ocasión he comentado esta experiencia, algunos la conocen, no teníamos dinero, no había para comer, teníamos que ir al seminario, apenas teníamos poco dinero para gasolina, mi esposa y yo no habíamos comido y dijimos, pues vámonos al seminario, pues total, ¿qué hacemos? Sin comer aquí, sin comer allá, pues mejor allá, teníamos que ir a clase. No quisimos perdernos la clase, de hecho mi esposa fue la que me motivó a que fuimos y estando en el seminario un hermano con el que sí conocíamos porque habíamos sido compañeros en alguna materia, pero nunca un trato, nunca amistad, me llamó aparte y me dijo, pastor, quiero decirle algo, Dios ha puesto en mi corazón darle a usted una ofrenda. Y yo dije, perdón, y le soy honesto, yo le dije, ¿por qué? ¿Y saben qué fue lo primero que le dije? Le dije, no, dásela a tu pastor. Yo no soy tu pastor, le dije. Tú tienes que honrar a tu pastor. Si Dios te ha bendecido, le dije, tú tienes que honrar a tu pastor. Me dijo, no, pastor, a mi pastor ya le compartí. Pero por alguna razón me dijo, hoy todo el día he sentido la profunda necesidad de darle a usted una ofrenda. ¿No es eso Dios? Sí. Dios hace eso, sí. Pero también hace lo otro. También hace lo otro. Vamos a ver lo que dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 25. Entonces, el consejo para la vida diaria, hermanos, que estamos estudiando el día de hoy es, aunque falte el alimento, confía en Dios. Y no seamos como el de Proverbios, Señor, no me la pongas fácil, pero tampoco difícil, dame, tú dame, y con eso me conformo. A ver, no, espérate. Entonces, ¿dónde está tu confianza? ¿Vas a confiar nada más cuando tienes comida y cuando no? No, yo voy a confiar siempre, tenga o no tenga. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que la palabra de Dios dice, hermanos, en 2 Corintios capítulo 11, versículos 25 a 28. La palabra de Dios dice, 3 veces, 2 Corintios 11, 25. ¿Estamos allí? Dice la palabra de Dios. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos. Es que Pablo, como era muy espiritual, ayunaba mucho. Eran ayunos forzosos. De hecho, en griego la palabra ayunos que se traduce aquí al español es algo forzado. Pablo nos está diciendo, he sufrido todo esto, incluso la falta de comida,
por un tiempo determinado, por muchos días. ¿Y se está quejando? No. Si ustedes leen el contexto, está alabando a Dios por lo que ha vivido. Oye, pero es que era Pablo, el apóstol Pablo, el gran Pablo. El gran Pablo pasó hambres. El gran Pablo pasó por momentos en los que no tenía para comer y tuvo que ayunar a la fuerza, no porque ese día o esa semana o esos días lo quiso hacer. Dice, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Notemos que Pablo, a diferencia de David, quien en su experiencia nunca vio a nadie padecer, Pablo dice, yo lo he padecido en mi propia carne, en mi propia persona. Entonces, lo mismo, yo debo de aprender, hermanos, yo debo de aprender a confiar en Dios cuando tengo provisión, pero también cuando tengo carencia. ¿Qué querrá Dios de mí cuando tengo provisión? ¿Qué querrá Dios de mí cuando tengo carencia? Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 12, y Pablo nos va a responder. Pablo nos va a responder qué quiere de Dios nosotros cuando tenemos provisión, qué quiere de nosotros cuando tenemos carencia. Hermanos, todo lo que hacemos en la vida tiene un propósito, todo lo que Dios permite que vivamos en la vida tiene un propósito. Y dice Pablo en Filipenses capítulo 4, hermanos, versículo 12, sé vivir humildemente. Hermanos, pregunta, ¿por qué Pablo sabía vivir humildemente? Porque había aprendido en medio de la carencia. Pero también dice, sé tener abundancia. Aprendió a estar saciado y aprendió a qué, hermanos, a tener hambre. Dice, he aprendido a vivir humildemente y he aprendido a tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Por quién? Por Dios. A ver, hermanos, ¿qué propósito? Me voy a regresar en mi presentación. ¿Qué propósito, hermanos, tiene Dios cuando me provee o cuando estoy pasando por carencias? Que yo aprenda su gracia en medio de la provisión y su gracia en medio de la carencia. Su amor en medio de la provisión y su amor en medio de la carencia. Su cuidado en medio de la provisión y su cuidado. Dice Pablo, yo he aprendido. Y lo que Pablo entonces implícitamente está diciendo, si yo lo he aprendido, ustedes lo tienen que aprender también. Entonces, hermanos, no es una promesa que no nos va a faltar la comida. Es una verdad general. Quiera Dios en su gracia que nunca tengamos que quedarnos sin comer. Pero si alguien levantó la mano en nuestra iglesia el domingo 1 o 2 días, solo espero que esa persona o ese hermano que levantó la mano haya experimentado en su vida la confianza en Dios, el amor de Dios. Pero tú o yo podemos ser esa persona que un día, cuando alguien vuelva a preguntar, levantemos la mano. No te avergüences, levanta la mano. Porque si Dios ha querido probarte a ti o a mí, algo ha querido enseñarnos. Pero, ¿qué fue lo que aprendió Pablo? Dice, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice Pablo, el Señor me dio fuerzas para aguantar el hambre. Me confortó cuando tuve hambre. Me dio fuerzas cuando tuve hambre. Pero también cuando tuve comida. Todo lo puedo en Él. Esa frase, hermanos, no significa puedo enfrentar todos los problemas. Significa puedo vivir con comida o sin comida. Yo siempre voy a confiar en Dios. Y de allí el título de la predicación de hoy, el consejo para la vida diaria es, aunque falte el alimento, confía en Dios. ¿Qué quiere Dios entonces, hermanos, cuando nosotros padecemos hambre?
Bueno, cumplir sus propósitos, y uno de los propósitos de Dios en cada creyente es fortalecer nuestra fe. Fortalecer nuestra fe. Pablo, hermanos, lo vuelvo a decir, le faltó comida, pero aprendió a confiar en Dios. Tal vez a ti te pase como a David. Tú nunca padezcas y nunca veas a nadie, pero cuando lo veas no pienses que Dios se ha olvidado o de ellos o de ti. Lo que sí es cierto, y con eso termino, vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Solo recuerda, aunque no es una promesa, lo que sí es una promesa es que si nosotros confiamos en Dios, Él estará con nosotros. Va de nuevo. No es una promesa el que no nos vamos a quedar un día sin comer. Lo que sí es una promesa es que el Señor nos fortalece, que el Señor está con nosotros y que en medio de eso podemos confiar en Él, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si un día, hermano, ves que no hay en la despensa para darle de desayunar a tus hijos, ora con ellos. Diles, hijos, vamos a orar a Dios. Hoy no tenemos nada, pero vamos a confiar en la gracia de Dios. Por algo Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero si en algún momento Él sabe que tú y yo no podemos aguantar ese día, entonces recuerda lo que dice 1 Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Siempre he dicho que cuando tú y yo, hermano, hermana, pasemos por una situación difícil, es porque Dios confía en que podemos enfrentarla. Y entonces permíteme concluir diciendo que Dios en su gracia nos dé comida todos los días. Pero si en su gracia decide no darnos, no dejemos de confiar en Él. Para que entonces podamos nosotros un día, como Pablo, decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Que Dios les bendiga.